Muy buenos días a todos nuestros seguidores del fanpage de gestión. Les saluda Pilar Olivo y en esta ocasión estamos con Oswaldo Morales, quien nos va a ayudar sobre el tema de maestrías. Cómo elegirlas, en qué momento elegirlas, cómo elegirlas según mi experiencia profesional. Buenos días, Oswaldo. Buenos días, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. A todos nuestros seguidores pueden dejarnos todas sus consultas respecto al tema y Oswaldo nos va a ayudar con todas estas dudas. Oswaldo, empecemos. El tema de las maestrías. ¿Cómo saber qué maestría elegir y cuándo? A ver, Pilar, yo creo que esa es la principal pregunta que se hace todo profesional, ¿no? ¿Qué maestría debo escoger y en qué momento de mi vida debo escoger, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos toda una variedad de maestrías, porque hace unos 20 años más o menos el MBA era la maestría tradicional y todo el mundo aspiraba a un MBA. Pero ahora, como tenemos una diversificación de carreras y ocupaciones, los profesionales tienen diferentes posibilidades. Entonces yo creo que si un profesional quiere especializarse en un aspecto técnico de repente, por decirte finanzas, o de repente en salud, o de repente en gestión de la energía, generalmente comienza por una maestría funcional, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una maestría funcional? Es una maestría de especialidad, que va a reforzar temas de su área técnica, pero va a incluir algunos elementos de administración. Y por otro lado tenemos funcionarios públicos, tenemos empresas del sector privado y ahora la nueva noticia es que hay muchos emprendedores que también tienen su propio negocio y quieren entrar a la parte de administración. Entonces ellos optan por un MBA. Y la otra pregunta es, ¿en qué momento de tu vida? ¿No? Creo que es el momento más importante. En nuestra experiencia, los postulantes para las maestrías funcionales más o menos deben tener en promedio entre 3 y 4 años de experiencia profesional. Y los del MBA, que son por ejemplo los de tiempo parcial, que es la mayor cantidad de postulantes, deben tener en promedio, por ejemplo, en nuestra institución, más o menos entre 5 y 7 años de experiencia. Justo hace poco leí un artículo sobre el tema de los estudios superiores y se tenía que tener mucho cuidado en que justamente una maestría no tiende a ser la extensión de la universidad. Por esa razón se pedía esa experiencia profesional. Supongo que es porque quieren que el alumno, en lugar de ser más receptivo, pueda participar más, pueda debatir más. Exactamente, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que son estudios de pregrado y estudios de posgrado, sobre todo a nivel de maestría, ¿no? Los estudios de pregrado son formativos. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el proceso educativo es el profesor el que dirige de alguna manera la dinámica. En un estudio de posgrado lo que se quiere en un aula es profesionales que tengan experiencia y que puedan compartir de alguna manera sus vivencias y que ellos vean la posibilidad de aplicar de manera directa los conocimientos. Entonces es un esquema totalmente diferente. Y respecto a cuánto tiempo dispondré para este tipo de estudios, ¿qué es importante analizar? Yo te digo, lo primero, lo más importante es en qué etapa de mi carrera profesional me encuentro. Yo siempre les doy un consejo a los postulantes, por ejemplo, de SAN, ¿no? Una maestría es como un trampolín, ¿no? Si tu espacio de salto es muy corto, tu salto va a ser también corto, ¿no? Si tu experiencia es muy pequeña, las posibilidades de ascender a un puesto mayor van a ser cortas. Pero si tú tienes una experiencia relevante, tu salto va a ser mayor, ¿no? Entonces yo recomiendo una experiencia para un MBA en promedio entre 4 a 5 años, una maestría funcional entre 2 a 3 años. Y respecto, por ejemplo, en el tema empresarial, ¿no? Cuando estás trabajando en una empresa, en el área corporativa, generalmente las maestrías te piden esa experiencia para poder aplicarlas de alguna manera práctica. Así es.
Definitivamente, si uno no tiene experiencia, es muy difícil que tú puedas primero competir con tus compañeros, porque te vas a encontrar con profesionales que están en miras de ascender de repente a una jefatura, Exacto. incluso algunos a unas gerencias funcionales y unos cuantos a una gerencia general, ¿no? ¿Y cuánto puede beneficiarte a la empleabilidad de esta persona el cursar una maestría? Estamos hablando más o menos hace 20 años, la maestría era una posibilidad de tú ascender a una gerencia general, a una gerencia funcional, y eran muy pocos los que tenían una maestría. En estos momentos yo diría que a nivel profesional se está convirtiendo en un prerequisito, ¿no? Si tú quieres dar un paso a una jefatura o a una gerencia, si no tienes una maestría y en algunos casos un MBA, va a ser muy difícil. A todos nuestros seguidores les decimos que por favor pueden dejarnos todas sus consultas. Oswaldo está aquí para ayudarnos. Y continuando con el tema de la maestría, de los estudios superiores mejor. Sí, claro que sí. ¿Qué tan importante es el manejo de un idioma? Bueno, ahora la ley universitaria, para tú poder graduarte, incluso como estudiante, te exige obligatoriamente un segundo idioma, ¿no? A nivel de negocios tenemos un idioma universal que es el inglés, ¿no? Mi recomendación es tener un dominio del inglés, porque el inglés ya no se convierte en un prerequisito cuando alguien va a buscar trabajo, sino que los empleadores ya lo dan como algo, como el punto medio, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo inglés, definitivamente estoy en desventaja frente a mis competidores. Y dependiendo, por ejemplo, ¿cómo puedo elegir cuál es ese segundo idioma que quiero aprender? ¿En qué me debo basar para elegir ese idioma? Ya, si nosotros estamos en negocios, yo recomendaría que ese segundo idioma sea el inglés si no lo tengo. Si tengo el inglés, yo tengo una gama de idiomas. Por ejemplo, en los últimos años se ha puesto de moda el chino, porque ahora en negocios todo el mundo quiere llegar a China. El francés también es un idioma interesante, tenemos el alemán, el italiano. A veces nosotros descuidamos los países latinoamericanos, pero tenemos al costado Brasil, que a pesar que ahora está en algunos problemas, es un gigante. El portugués también es una buena opción como tercer idioma. Ya estamos recibiendo consultas. Lisette nos pregunta, ¿qué es una maestría funcional? Lisette, una maestría funcional es una maestría en la cual tú te especializas en un área específica. Te doy un ejemplo. Para los médicos, nosotros en ESAN tenemos una maestría de gestión de la salud. Para la gente que trabaja en el sector energía, hidrocarburos, petróleo, gas natural, tenemos una maestría en administración de la energía, ¿no? Esa es una maestría funcional, especializada. Eduardo de la Cruz nos pregunta, ¿es obligatorio una maestría y cuánto repercute en el aumento salarial? Es una muy buena pregunta, Eduardo. Todo va a depender de tu visión profesional, ¿no? Si tú aspiras a tener una jefatura y en un mediano plazo llegar a una gerencia, es imprescindible tener una maestría. Definitivamente, si tienes una maestría, tus honorarios van a incrementarse. Nos pregunta Oscar Valdivia, ¿cuáles son las ventajas o beneficios de hacer una maestría en el Perú o en el extranjero? Muy buena pregunta. Ahora la situación económica del país ha mejorado, tenemos becas y yo creo que hay muchos jóvenes que optan por irse al extranjero, pero yo tengo que decirles que en el Perú hay muy buenas instituciones que no tienen nada que envidiarles a otras de nivel internacional. Y en este tema de las becas, ¿qué tan accesibles como un joven puede acceder a este tipo de becas? Tenemos becas a nivel internacional, por ejemplo, brindados por gobiernos como el gobierno japonés, como es mi caso. Yo estudié mi doctorado por el gobierno japonés, el gobierno de Canadá, tienes la de Fulbright en Estados Unidos, en España. En el Perú, Concitec apoya, ¿no? Hay muchas opciones, pero tengo que decirles que cada vez es más competitivo, ¿no? Y, por ejemplo, Victoria Veranda nos pregunta, si eres técnico, ¿puedes hacer una maestría? Victoria, ahora yo te recomendaría, tienes dos opciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ESAN tenemos lo que se llama el PADE. El PADE es un programa que dura un año, no te da un grado de maestría, pero tiene un reconocimiento en el mercado, ¿no es cierto? Y muchos técnicos o muchas personas que ahora ocupan una posición de gerencia y no pudieron culminar sus estudios, optan. Y la otra opción, ahora hay muchas instituciones que brindan opciones para acabar tus estudios universitarios trabajando. Justo regresando un poco a la pregunta anterior acerca de cursar una maestría en el extranjero, ¿qué tanta inversión requiere este tipo de decisión? Tienes mucha variedad, ¿no? Si tú vas con una beca, normalmente la beca te cubre de manera integral. Ahora tú tienes posibilidades de ir, por ejemplo, en Francia, donde los estudios son gratuitos y para los extranjeros pagas un
monto menor, tienes en Europa, tienes los máster españoles que son más baratos, en Estados Unidos tienes diferentes universidades, si tomas Harvard como referencia puede ser muy cara, pero hay otras universidades pequeñas, pero hay que adicionar los costos de estadía que son los más caros, ¿no? ¿Y qué costos se tienen que tener en cuenta cuando uno está en el extranjero? El primer costo es el costo de la maestría en sí, si no vas con una beca. El segundo, que es muy importante y a veces uno lo descuida, son cuánto te va a costar vivir por ese tiempo, ¿no? Incluye alojamiento, incluye alimentos, por supuesto, incluye transportes, y hay algunos profesionales que optan por ir con sus familias, ¿no? Entonces hay que incluir esos costos. Y en el caso, por ejemplo, de los peruanos, el tema del visado, el permiso para estudiar. Generalmente cuando uno va para estudios es mucho más fácil obtener las becas, ¿no? Y los visados. Hay que tener cuidado, hay algunos países, por ejemplo Estados Unidos, que están aumentando las restricciones. Pero yo creo que si uno va, por ejemplo, con una beca de Fulbright, o si ya tiene un ingreso a una universidad, es mucho más fácil. Nos preguntan aquí, Selene Pitman, ¿cuál es la diferencia entre una especialización y una maestría? Buena pregunta, Selene. A nivel de posgrado tú tienes diferentes posibilidades de especialización. Desde cursos pequeños, por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos un PE, que son 2 meses, tienes diplomados que pueden durar 6 meses, tienes PAES que pueden durar 1 año, y la maestría te da un grado, ¿no es cierto? Un grado oficial de maestría. Los otros cursos son cursos de posgrado, pero no te otorgan el grado de maestría. ¿Y cómo puedo saber en qué momento elegir una especialización y una maestría? Tienes diferentes posibilidades. Nosotros tenemos postulantes que están comenzando en su carrera profesional y ellos todavía no tienen la suficiente experiencia para hacer una maestría, pero quieren sentir un poquito el sabor de ya estar estudiando en una escuela de posgrado. Entonces comienzan por un programa pequeño, por ejemplo un PE. Hay gente que ya tiene experiencia, pero que tiene en algunos casos una maestría, otros que no, pero que quieren abocarse a un tema específico. Por ejemplo, optan por un diplomado internacional en recursos humanos, de repente, ¿no? Y cuando alguien ya tiene en su visión escalar de repente una jefatura, una gerencia, va a necesitar ya una maestría, ¿no? Justo respecto a esa respuesta, Ivette Ramírez nos dice, ¿es recomendable hacer algunos diplomados antes de decidirnos cursar una maestría? Tenemos casos de los dos, ¿no? Hay gente que se anima directamente a hacer una maestría, pero la mayoría de postulantes ya tuvo una primera experiencia. ¿Por qué? Porque un curso de posgrado es diferente que un curso de pregrado. Entonces, en un curso de posgrado yo aprendo la metodología y cuando llego a la maestría me desenvuelvo mucho mejor. Aquí nos pregunta Eric Levano, nos pregunta, ¿cuál es el proceso indicado para llegar a realizar una maestría? Y me gustaría añadir, ¿cuál es el proceso final para culminar con éxito una maestría? Es excelente pregunta. A ver, lo primero es, tú tienes que identificar, ¿no? En el mercado nacional e internacional tú tienes las opciones, entonces tú tienes que identificar qué institución es la que calza mejor con tus expectativas. En segundo lugar, tú tienes que ordenar y planificar tu carrera profesional, porque hacer una maestría te va a implicar en promedio 2 años de tu vida, ¿no? Y la mayoría de gente opta por una maestría a tiempo parcial. Eso quiere decir que tú trabajas, estudias y en muchos casos tienes también tu familia. Entonces necesitas planificar, necesitas conversar con tu empleador para que te dé los permisos pertinentes, necesitas mentalizarte y yo siempre considero que los primeros semestres son de adaptación, porque al estudiante le choca un poco, ¿no? La metodología, estás en competencia. O el regresar a las aulas después El regresar a las aulas después de 5, 7, 10 años, pero yo creo que si uno está mentalizado y convencido va a acabar con éxito. Y al momento de finalizar los cursos de una maestría, el tema de una tesis, el tema de un trabajo final. Para que valga la pena todo el esfuerzo, tú tienes que culminar con éxito la tesis, ¿no? Por ejemplo, en nuestra institución nosotros dedicamos el último semestre y generalmente las tesis son grupales, pero yo creo que una vez que uno ha empezado el proceso y ha acabado sus cursos, debe concentrarse, tratar de encontrar, focalizar sus esfuerzos y culminar con la maestría, porque si no tiene la maestría, no pues habrá culminado con el título, ¿no? Tan ansiado. Marianela Mu nos pregunta, ¿es recomendable hacer una maestría después de otra? Es una muy buena pregunta, Marianela. Actualmente tenemos estudiantes que han hecho 2 e incluso 3 maestrías, ¿no? Te doy un ejemplo. Imagínate que tú estás en el área de finanzas,
tienes 5 años y tienes expectativas de llegar a una jefatura, haces una maestría en finanzas. Pero después de que tú estás ya 10 años trabajando con éxito en la empresa, tu jefe dice, Marianela, veo en ti las posibilidades de una futura gerenta general. Entonces, aplico un MBA. Ah, perfecto. Piero Quinto nos hace la pregunta que ya nos lleva al siguiente tema. ¿Qué es conveniente, hacer una maestría virtual o presencial? Piero, muy buena pregunta. Ahorita me toca a mí trabajar un poco con el tema de educación a distancia en ESAN. En el Perú hemos tenido algunos cambios con la ley universitaria, entonces debo decirles que no están permitidas o no tienen valor oficial maestrías que sean totalmente virtuales en el Perú, en la actualidad. Tienen que ser blended, ¿no? Entonces tú tienes la opción de escoger una maestría presencial o una maestría blended. ¿Qué cosa quiere decir blended? Una parte presencial y una parte virtual. Ahora, a nivel internacional, yo te digo que muchas instituciones de primer nivel como Harvard, el MIT, están ofreciendo maestrías online que tienen la misma rigurosidad que las presenciales. ¿Y qué tan beneficioso sería para nosotros el que se puedan validar estas maestrías netamente online? Por ejemplo, en ESAN, nosotros en los cursos ejecutivos, nosotros convalidamos los cursos presenciales con los virtuales. Tienen el mismo costo porque los profesores son los mismos y la exigencia es la misma. Yo creo que a nivel mundial la tendencia es que se convaliden y uno pueda llevar un curso virtual, uno presencial y en el mediano plazo hacer una maestría. Y por ejemplo, ¿en qué maestrías o en qué ramas de ciertas maestrías nos puede beneficiar hacerlo online, pero quizá haya maestrías que requieran la presencia del alumno en las aulas? En nuestro caso, por ejemplo, en el sector minero, hay muchos ingenieros, mucha gente que está pues precisamente porque la mina te obliga a tú estar alejado de las ciudades principales, entonces tu única opción es estudiar online, por ejemplo. Médicos que están destacados o ejecutivos que por su misma actividad profesional tienen que viajar constantemente. Entonces yo en el aeropuerto con una tablet puedo seguir las clases hoy día. Y por ejemplo, ¿y qué pasa si nos encontramos con una institución educativa, una universidad supongo, que nos ofrezca esto aquí en el Perú? ¿Es confiable? Sí, por supuesto. Ya existen ya muchas instituciones de nivel superior que ofrecen cursos online. Hay para todos los gustos, para todos los costos. Yo recomendaría, a veces lo barato en el largo plazo sale caro, ¿no? Entonces, si yo quiero realmente seguir cursos online, tengo que invertir y tengo que tener en claro cuál es mi visión profesional. A todos nuestros seguidores les agradecemos todas las consultas que nos sigan haciendo. Los invito a que sigan preguntándonos. Y Harold nos pregunta, ¿es recomendable hacer una maestría o una segunda carrera? Harold, las dos opciones son válidas, ¿no es cierto? En mi experiencia, y ahora como cada vez el mercado es más competitivo, si me dieras a elegir a mí, yo me iría por una maestría. ¿Por qué? Porque cada vez más la maestría se está convirtiendo en un prerequisito, ¿no? Y si yo tengo 2 o 3 carreras y el gerente tiene que coger a otra persona que tiene una maestría, va a decir el nivel de educación que tuvo, los compañeros que tuvo, las competencias que tuvo, ¿no? De repente le dan una pequeña ventaja frente a esta persona que se capacitó solo a nivel de pregrado. Que es un cambio que se está viendo ahora en el mercado laboral. Esa es la tendencia. ¿Qué maestría recomienda para una persona que esté iniciando un emprendimiento? Maribel Ochillo nos ha preguntado esto. Maribel, me haces una excelente pregunta. Yo entrevisto postulantes a ESAN y te debo de confesar que el 80-90% de postulantes, a pesar que están trabajando muchos de ellos en una empresa, tienen el sueño de poner su propia empresa. Mi recomendación es, tienes por ejemplo la de marketing, tienes la de finanzas, el MBA es también una buena opción porque te permite adquirir las herramientas para en un futuro seguir administrando tu propio negocio. Y para una persona que está emprendiendo, por ejemplo, el hecho de emprender significa iniciar algo por sí solo, asumir estas responsabilidades, y el iniciar también una maestría en ese momento, ¿es recomendable? Yo les diría, tómense su tiempo, ¿no es cierto? Si yo estoy emprendiendo un negocio, tengo que concentrar todas mis energías y mis esfuerzos y mis niveles de estrés. Y si voy a estudiar una maestría paralelamente, va a ser un poco difícil de llevar las dos cosas. Yo les diría, comiencen con su negocio, tómense 1 o 2 años, que en ese aprender yo voy a adquirir habilidades que voy a aplicar cuando estudie mi maestría. Por eso hablábamos mucho del tema de la experiencia profesional. Exactamente, sí. Iván Ocampo nos hace una pregunta respecto al idioma. ¿Siempre te piden un idioma extranjero y cuáles son los requisitos para una maestría? A ver,
siempre, de acuerdo a la ley universitaria, para tú poder graduarte, te van a pedir tener un idioma, ¿no? Un segundo idioma. Por ejemplo, en ESAN estamos pidiendo el inglés como segundo idioma. Y en promedio, el nivel que te exigen es de intermedio hacia adelante para acabar una maestría, ¿no? Los requisitos son que tú hayas acabado en una institución universitaria y tengas título profesional, y por ejemplo nosotros exigimos bachiller, no necesitas el título profesional, pero sí somos muy rigurosos en la experiencia profesional. Dependiendo de la institución, algunas no te exigen experiencia, otras varían, ¿no es cierto? Nosotros exigimos al tiempo completo o maestrías funcionales más o menos unos 2 años mínimo, y para un MBA tiempo completo unos 3 años, tiempo parcial puede ser a veces 4, 5, ¿no? Porque son muy competitivos. Justo en este tema del bachiller, Denis Guamaní nos hace esta pregunta. ¿Cómo saber qué carreras profesionales necesitan tener un grado específico, en el caso de que sea bachiller o título, para poder estudiar una maestría en el extranjero? Buena pregunta, Denis. Yo te diría, todo depende cómo te visualizas tú. Tu intención es quedarte a trabajar en el Perú, tu intención es trabajar en el extranjero. Porque si tú aspiras a estudiar una maestría y trabajar en el extranjero, yo te recomendaría ver los requisitos que tienes en el extranjero. Te doy un ejemplo. En el caso de Estados Unidos, si eres abogado y vas a estudiar una maestría en leyes, tienes que inscribirte al bar, ¿no es cierto?, a la asociación de ese estado. Si es en el Perú, hay algunas carreras como por ejemplo ingenieros, contadores, ¿no es cierto?, que te van a exigir tener tu título, el abogado mismo, porque si no tienes tu título profesional y no formas parte del colegio profesional, no vas a poder firmar. Entonces, en algunos casos es muy importante es saber. muy importante, sí, pero no es un prerequisito para estudiar una maestría. Y por ejemplo, y en el caso de estudios superiores en la región, ¿qué países son los que nos ofrecen mayor variedad de maestrías? Yo te diría, todos nuestros países de la región han mejorado a nivel de maestrías. Tienes Chile, muy buenas instituciones, tienes en Colombia, en Argentina, en Brasil, ¿no?, en Uruguay y por supuesto en el Perú. A ver, nos siguen preguntando Claro. aquí, bueno, Jacqueline Díaz nos dice, ¿qué maestrías ofrece actualmente SAM para las carreras de administración? Ya que nosotros tenemos una variedad de más de 15 maestrías, ¿no? Tenemos maestrías funcionales desde temas de salud, de energía, temas tradicionales como marketing, finanzas, operaciones, tenemos el MBA, y hay una maestría que creo que es una de las pocas en el mercado que le llamamos el International MBA. Es totalmente en inglés, estudias un año acá y un año en una universidad en el extranjero. Creo que es una tendencia también para un grupo de profesionales. Aquí nos preguntan acerca del tema del doctorado. Nos preguntan, ¿qué es recomendable? ¿Hacer un doctorado o una segunda maestría? Otra excelente pregunta. A ver, en mi caso, yo por ejemplo estudié mi doctorado en Japón. Yo siempre le digo a mis alumnos, todo depende de cómo te ves de acá a unos años. ¿Te gusta la carrera docente? ¿Te gusta la investigación, la consultoría? El doctorado puede ser una opción. Pero si tú te gusta la docencia, pero quieres seguir trabajando o manejando tu propio negocio, yo te recomiendo una segunda maestría. El doctorado es una formación mucho más teórica, mucho más específica y que demanda un esfuerzo de por lo menos 4 años, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo te visualices en el futuro. Justo conversando en el tema de tu doctorado en Japón, ¿qué tanto enriqueció a tu experiencia profesional el poder cursar una maestría en el extranjero? Yo te digo, en el caso mío, ¿no es cierto?, ya como doctorado, yo estudié mi maestría en ESAN, ¿no? Entonces cuando yo fui allá, yo tenía alguna ventaja con chicos que estudiaban el doctorado de manera directa, porque ya tenía una experiencia. Pero la posibilidad también de estudiar afuera, en mi caso, te da pues, ¿no?, ves un mundo diferente, conoces gente de diferentes países y gracias a esa experiencia yo ahora me dedico a temas de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que te lleva... Como que ¿no? Por ejemplo, nosotros en ESAN incluimos un viaje internacional y una semana internacional. El componente internacional ahora enriquece a todos los postulantes, ¿no? Debe ser indispensable. Guillermo Hidalgo nos hace esta pregunta. ¿Existen opciones de convalidación entre maestrías? Sí, efectivamente. Por ejemplo, nosotros, si tú haces una maestría funcional, imaginemos de recursos humanos, ESAN te convalida una parte y completando un semestre y medio más o menos, o 2 semestres, puedes optar por un MBA. ¿Y qué es lo que lleva, por ejemplo, esta decisión de poder convalidar? A ver, imaginemos que en este mismo ejemplo, ¿no?, que yo soy un gerente de recursos humanos, llevo mi maestría de recursos humanos, pero no me gustan también otras áreas de la empresa y yo veo que tengo opción para llegar a una gerencia, de repente general. Entonces, en este caso,
ya no me basta con la maestría funcional, sino voy a necesitar conocimientos de administración. Entonces tomaría un MBA. Aquí nos pregunta David Navinta, él supongo que todavía sigue siendo alumno universitario, y dice, ¿se puede realizar especializaciones siendo un alumno universitario? Efectivamente, David, yo te recomiendo, por ejemplo, en nuestros PES, que son los cursos más pequeños, tenemos algunos alumnos universitarios que ya quieren sentir un poquito qué cosa es estudiar un posgrado, y es una buena opción. Pero siempre se ha pedido este tema de la experiencia, ¿no? De entrar, de ser el egresado, de vivir tu experiencia de egresado. Sí, Pilar, pero también acuérdate que estamos en nuevas tendencias, estamos con los millennials y ahora los jóvenes son inquietos, y en el mundo, el Perú no es la excepción, los chicos quieren estudiar cada vez más jóvenes. Nosotros el año pasado hemos decidido lanzar, por ejemplo, nuestra maestría en gestión empresarial, en la cual exigimos solamente un año de experiencia. Los chicos se forman y tienen la posibilidad de ahí de complementar con un MBA, ¿no? Entonces es otra metodología diferente y te requiere que se adapta a las necesidades de los millennials, por ejemplo. Justo nos pregunta aquí acerca sobre el tema de Sami, nos pregunta, ¿qué carrera o qué maestría se puede seguir si uno está llevando la carrera de marketing? Sami, tú tienes diversas opciones, ¿no? La primera opción es seguir una especialización también en marketing. Tienes un MBA que te da una visión general. Tienes, por ejemplo, finanzas, porque mucha gente que está en marketing a veces siente la debilidad de los números, ¿no? Entonces, ¿te imaginas tú una marketera que conozca de finanzas? Creo que tienes un futuro prometido. Y justo respecto a esa elección de la maestría, ¿qué tan afín debe ser a tu carrera profesional? No es ningún prerequisito. Yo soy abogado y estudié un MBA, ¿no? Atrévanse, porque si ustedes tienen una carrera y escogen una maestría diferente, se les abre otro mundo de posibilidades. Cintia Jacqueline nos pregunta, ¿es necesario tener conocimientos previos de administración para cursar un MBA? No es necesario, Cintia. Al contrario, si tú no tienes conocimientos de administración, todo lo que quieras en esta maestría va a ser ganancia para ti. Justo ahorita nos estaban preguntando mucho acerca del tema de las maestrías en el extranjero y el llevar cursos en el extranjero. Por ejemplo, si soy una persona que tiene de 2 a 3 años de experiencia laboral, ¿qué es lo que me recomendarías para iniciar un estudio superior en el extranjero? ¿Una maestría, un diplomado, una especialización? A ver, si tú trabajas en una empresa y tienes la posibilidad que la empresa te financie, yo te diría de repente comienza con un curso corto, un diplomado, porque cada vez menos son las empresas que te van a financiar una maestría en el extranjero. Si tú tienes tus ahorros y quieres dar el gran paso, yo te digo, si vas a hacer ya todo el esfuerzo, pedir la visa, de repente te arriesgas para una maestría. Por una maestría, que es una estancia larga. Es una estancia larga y para que valga la pena la inversión. ¿Y cómo uno podría manejar, por ejemplo, al terminar esa maestría, el aplicarlo de nuevo a tu experiencia profesional? A ver, nuevamente tenemos algunos graduados que buscan estudiar en el extranjero porque quieren ver la posibilidad de quedarse por allá, ¿no? Esa es otra opción. Pero ahora también el mercado está valorando, ¿no?, muchos graduados que tienen la experiencia internacional y vienen al Perú, ¿no? Entonces todo va a depender de la especialidad. Si eres finanzas, vas a tener que buscar opciones en finanzas. Si eres marketing, opciones en marketing. O si eres, de repente, has estudiado un MBA, vas a tener muchas opciones también en el mercado. Osvaldo, el tiempo se ha pasado volando. Tenemos muchas interrogantes, pero quería saber si puedes dejarles un mensaje final a todos nuestros seguidores que nos están preguntando acerca de qué maestrías deberían realizar para poder iniciar estos cursos superiores, estos Por supuesto, estudios. Pilar, ¿no? Yo los animo a todos tus seguidores, a todos los profesionales, que no importa qué maestría escojan, que se animen, ¿no? Porque el mundo cada vez se vuelve más competitivo y uno tiene que hacer su maestría si quiere escalar a una posición mayor, y si yo quiero tener mi propio negocio, una buena posibilidad es un MBA. Listo, Osvaldo. Muchas gracias por venir aquí a Gestión en Vivo. A todos nuestros seguidores les informo de que, bueno, nos han quedado muchas interrogantes pendientes. Vamos a elaborar notas al respecto con todas las respuestas que nos va a dar Osvaldo, y la entrevista va a ser colgada en breve en el fanpage de Gestión. Muchas gracias.